Esto es Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, donde contamos historias de cadena de suministro y logística. El día de hoy el tema sé que va a ser muy interesante para nuestros escuchas, ya que vamos a estar hablando sobre cerveza, en específico cerveza artesanal. Y hoy nuestro invitado es Federico Seifert, fundador de Cervecería Rey. Si no conocen la cerveza, aquí les dejo un poquito de cómo se ve algunos de sus cervezas que maneja y les cuento sobre él. Él es un apasionado, ávido emprendedor de Monterrey. Él estudió ingeniería industrial en el TEC en el 2006 y después, posteriormente, hizo su maestría en la Universidad de Texas Austin. De banquero pasó a consultor y ahora es cervecero. Y Federico y su equipo han logrado posicionar esta cerveza como una de las top 10 en México. Te recomendamos escuchar este episodio con una cerveza en mano, así que empecemos. Esto es Supply Chain Now en español. Hola Sofía, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí, encantado. Y saludos a todos tus escuchas. Claro que sí, bienvenido Fede, la verdad estamos muy interesados en escuchar tu historia y conocer un poco más sobre el proceso de manufactura de cerveza, la parte de distribución, un poquito sobre cadenas en frío y toda tu experiencia como emprendedor en este mundo de cervecería artesanal. Así que empecemos con un poco de icebreaker. Fuera ¿Ok? de la cerveza Rey, ¿cuál es tu cerveza artesanal favorita? Híjole, Sofía, me la pones bien difícil y no porque quiera decir alguna de cerveza Rey, sino porque tengo muchos amigos en la industria. Es una industria donde, a diferencia de otras, nos colaboramos bastante y somos muy amigos todos. Entonces tendré que dejar a alguien fuera. Pero si tuviera que escoger una, sería Perro del Mar de Wendland, que están allá en Ensenada. ¿Y Te la esa qué recomiendo. estilo de cerveza es? Es una American IPA, si no me equivoco. Ha ganado los últimos 3 4 años la mejor IPA del país. Entonces, pues tienen una muy buena trayectoria y la verdad es que es una cerveza, es un benchmark para los que hacemos IPAs, porque nosotros también tenemos una IPA, aunque la nuestra es ligeramente distinta, pero es un benchmark porque pues Ujú. han ganado los últimos 4 años y está muy rica, es una cerveza clara pero amarga y en aroma muy tropical, así sabe a frutos como mango, piña, etcétera. Sí, justo esa es una de las características de ese estilo. A mí la verdad no me gustan tanto las IPA, prefiero Stout, entre más oscura mejor. Y la última que artesanal que dije, no, no la había probado y me gustó fue una de aquí de Guadalajara que se llama Maligna y estuvo muy interesante. Pero fuera de eso, también la Rey Stout la recomiendo muchísimo. Antes de preparando este episodio, comentaba con Fede que me sorprendió mucho que a pesar de ser oscura, también es ligera, pero con mucho cuerpo. Entonces, para los que buscan cerveza oscura, pero que no sea como chapopote, quizás también cerveza Rey es para ustedes. Entonces, eh, ahí pondré Claro, subtítulos para personas de otros lados de Latinoamérica que sepan que es chapopote, pero básicamente es pavimento. Eh, sí. pero Pues bueno, mira, ahorita que mencionas que te gustan las stouts y ahora que recuerdo que estás en Guadalajara, déjame te platico de una que debes de ir a probar. Es de dime. Santa Sabina, la cervecería. Es stout de olla. También Sí, muy buena cerveza ahí de café de Guadalajara. olla y sí, totalmente. Acá hay mucha cultura de cerveza artesanal. También supe que este fin de semana va a estar Cervecería Fortuna cumpliendo aniversario y haciendo todo un show. Entonces también estamos esperando con ansias que después Cerveza Rey haga algún evento interesante en esta ciudad. Oye, cuéntanos un poco, Fede, sobre la historia detrás de Cervecería Rey. Es decir, ¿cómo es que empezó esta idea de voy a crear una empresa que se dedique a hacer cerveza artesanal? Claro, Sofía.
Pues mira, la verdad es que es una historia que te la puedo contar muy larga o rápido en 5 minutos y creo que me iré por la versión un poquito más sintetizada y no tan romántica, pero igual muy interesante. Cerveza Rey nace hace ya 8 años, sin embargo empieza a concebirse desde mucho antes. Fundé esta empresa con mi socio, con Patricio Ferrara, y nosotros somos amigos desde hace muchos años, desde preparatoria, pero en carrera siempre tenemos la ilusión de ser emprendedores. Sin embargo, ambos nos fuimos por carreras corporativas y teníamos enfrente de nosotros un camino relativamente, no quiero decir cómodo ni fácil porque nunca es así. Sin embargo, habíamos ya trabajado por nuestra vida corporativa y maestrías en el extranjero, pues un camino que se veía muy claro hacia enfrente, siendo consultores y banqueros, de lo que podíamos lograr en 30 años. Sin embargo, yo estaba a un punto en mi carrera y en mi vida personal donde empecé a cuestionarme si en 30 años voltearas atrás en el tiempo y viera esa carrera que construí corporativa, si estaría satisfecho o no. Y la respuesta para mí fue un rotundo no. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía esa cosquilla de querer ser emprendedor y dije, mira, prefiero intentarlo y fracasar, pero saber que lo intenté, a quedarme con la duda de simplemente, pues nunca lo intenté porque me sentí cómodo. Entonces, en ese sentido, empecé a pensar, pues, y bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Y yo tuve un par de experiencias muy interesantes en Austin, donde estudié, con el mundo de la cerveza artesanal. Uno como consumidor, una de las primeras noches que salí a algún bar con algunos amigos americanos, llego a la barra y ya sabes, estas barras en Estados Unidos que nadie te pela y tienes que hacer fila y meterte entre gente y gritarle al bartender porque no te escucha. Y dije, oye, pues pásame una cerveza, sin decir marcas, light, ¿no? Pues yo tomaba ese tipo de cervezas hace tiempo, no me siento orgulloso de eso, pero es lo que tomaba. Y me escucha un amigo americano y me voltea a ver y me dice, Federico, en inglés, ¿por qué pides la cerveza más barata del menú? Y lo volteo a ver yo con una cara, así un question mark en mi cara, ¿de qué me estás hablando? O sea, es cerveza, o sea, pues qué más da, la que sea. Me dice, no, o sea, ¿a poco pedirías el tequila más barato? Pues no. ¿Pedirías el vodka más barato que el menú? ¿Pedirías el ron más barato? ¿Pedirías el whisky más barato? Y dije, bueno, ya entendí. Ok, bueno, ¿qué pido? Ya me empezó a platicar de diferentes tipos de cervezas, estilos, que existe una industria de cerveceros locales en diferentes ciudades, en Austin, Houston, etcétera, que apoyaras a la comunidad. Y se me hizo muy interesante. Entonces, esa memoria se quedó grabada en mí para en el futuro cuando decidí irme por el mundo de la cerveza artesanal, que definitivamente era algo que estaba apenas empezando en México, pero que tenía mucha proyección de crecimiento. Entonces, pues no fue tan difícil para mí la decisión de, cuando decidí emprender, decir, oye, pues quiero poner una cervecería artesanal, porque vi que había proyección en el mercado y también todo este mundo de cerveza que poca gente o todavía muy poca gente conoce en México es muy interesante. Y en ese momento mi socio trabajaba en Grupo Modelo en Anheuser-Busch en Estados Unidos y por eso lo llamé a él y le dije, oye, tengo esta idea, ¿qué opinas? Siempre quisimos poner un negocio juntos y obviamente la primera respuesta es, no, estás loco, se necesita mucho dinero, el mercado es muy pequeño. Entonces siempre hay mil razones de por qué no emprender y es algo que yo siempre le digo a los emprendedores, no se asusten, no se preocupen cuando platiquen su historia o su idea a alguien, porque 9 de cada 10 emprendimientos fracasan. Entonces, si la persona responde con un no, es normal, no se asusten, bueno, denle más vueltas, piensen y eventualmente la convicción de hacer algo seguramente los va a llevar al éxito. Entonces, bueno, pues así es como decidimos. Yo convencí a mi socio de mudarse de Los Ángeles a Monterrey, los dos renunciamos a nuestros trabajos y empezamos full time desde octubre de 2015 con Cerveza Rey. No, eso está buenísimo. Me encanta cómo todo empezó a tomar forma en cada parte de tu historia, desde esa espinita que ya tenías de emprender en algo, cómo fue que se detonó esa idea de va a ser en cerveza artesanal y además la importancia de tener buenos socios, ¿no? Y de encontrar un buen business partner para empezar este emprendimiento. Ahora, yo sé que no querías mencionar marcas de las cervezas que consumías antes, pero justo también un poco entiendo el contexto de que
tu socio también estaba trabajando en Grupo Modelo y entendía esa parte. ¿Cómo fue un poco también tu, vamos a decir, reaprendizaje sobre cerveza que dijiste, bueno, justo estoy conociendo nuevos sabores, nuevas formas de hacer las cosas? ¿Cómo fue que también empezaste a adentrarte a conocer cómo se hace la cerveza y qué rol jugó tu socio en eso también? Sí, la verdad es que Pato jugó un rol muy importante porque además de que él ya trabajaba en el mundo de la cerveza, aunque en Grupo Modelo, Anheuser-Busch, que es una cervecería industrial, también ellos han adquirido en el tiempo muchas marcas de cerveza artesanal. Entonces, él ya llegó desde que empezamos el día uno con un conocimiento que yo no tenía, tanto de mercado, de marcas, pero también de procesos. ¿Por qué? Porque él estudió ingeniería química. Entonces, también tenía como, pues digo, y sigue teniendo, ¿no? Hay muchos conceptos teóricos y académicos que pues yo no estudié ingeniería química, que no conozco, pero he ido aprendiendo muchísimo. Y te diría que lo primero de cómo aprendí, pues es de la forma más divertida, es tomando mucha cerveza, diferentes tipos de cerveza para entender justamente cuando describí hace rato la IPA, pues tú vas probando diferentes tipos de cerveza y no entiendes por qué sabe de una forma y por qué no sabe de otra. Entonces, conforme vas ganando experiencia, sensorialmente vas entendiendo las diferencias y luego ya empiezas a aprender más a detalle de los procesos técnicos que ahorita sí te puedo platicar, ya conozco después de 8 años, puedo tener una Sí, conversación un claro. poquito más técnica, pero es mucho de conocimiento empírico, de aprender sobre la marcha. Creo que es algo que en general los mexicanos somos muy buenos en hacer eso. Por ejemplo, no sé, la gente de mi generación, tú eres mucho más joven que yo, Sofía, pero la gente de mi generación que jugábamos Nintendo de chiquitos, te regalaban un cassette y lo último que leías era el instructivo. Lo ponías, lo conectabas, agarrabas el control y aprendías a jugar. Y recibes una retroalimentación muy rápida y aprendes muy rápido. Y creo que es cuestión también de cada quien. Yo soy una persona que aprendo mucho por ejemplo y por hacer las cosas. No soy tan buen, no soy muy buen autodidacta, honestamente. Y en el colegio era igual, o sea, yo tengo que estar tomando nota, haciendo problemas, nomás absorbiendo la información no me funciona. Entonces, Ujú. yo aprendí mucho sobre la marcha, en la planta, haciendo preguntas. Soy muy curioso, hago muchísimas preguntas. Y yo siempre digo que no hay preguntas tontas. Las preguntas tontas son las que no haces, porque te las quedas y luego, peor aún, eso hace que hagas muchas veces assumptions, se me olvida esa palabra siempre en español, que Supuestos. asumes supuestos, porque asumes creo que no existe. Haces muchos supuestos en tu mente que luego la riegas, porque tú crees que es de una manera y por no hacer la pregunta, haces el oso. Entonces, he aprendido mucho de esa forma y no te diría que ya estoy al nivel de mi socio, pero estoy un pasito atrás. No, pero justamente creo que es súper interesante este camino de aprendizaje que muestras y que no solo hay un camino o un estilo de aprender, pero también obviamente entiendo que a la mesa no hay, lo más importante es que cada socio aporte algo diferente para complementarse, porque si los dos aportaran lo mismo, creo que sería un poco redundante en el negocio, ¿no? Entonces, está padre tener estos dos lados. Por tu parte, la experiencia que aportas desde el lado de ingeniería industrial, incluso también desde el lado financiero y la parte de consultoría, y ahora tu socio más técnico, más quizás en el compuesto químico y quizás mezclas de sabores y de ingredientes, pero los dos se complementan. Fede, cuando estábamos planeando el episodio, comentábamos un poco sobre el beer game, que fue algo que conociste en tu MBA de Austin. Si nos puedes contar un poco para la audiencia qué es el beer game. Yo sé que muchos de nuestros escuchas ya saben qué es porque estamos metidos en cadena de suministro, pero para otros, comentar qué es y además cuál fue tu experiencia con este juego también creado por MIT, ¿no? Sí, es un gran juego, entre comillas, porque la realidad es que es algo que nosotros vivimos el día a día. Obviamente porque estamos en la industria de la cerveza y el juego se llama Beer Game, pero aplica para cualquier negocio porque todos los negocios utilizan cadena de suministro.
Entonces, yo justamente estaba estudiando la maestría en una clase de cadena de suministro, donde, by the way, paréntesis, una recomendación para tus escuchas, si no lo han leído el libro, The Goal, de Elijah Goldratt. Creo que a la fecha, como 90% de los business schools en Estados Unidos de undergrad es un libro forzoso, y en los MBAs creo que más del 50% de los programas te piden leerlo. Es un gran libro sobre cadena de suministro y aprendes muchas cosas. Total, en ese curso donde leí ese libro, hicimos un ejercicio que se llama el Beer Game. Se utiliza la industria de la cerveza porque es de las cadenas de suministro más complejas. No voy a decir la más compleja, pero es compleja y al mismo tiempo pues es divertido la cerveza. ¿Qué es lo que lo hace complejo? Pues es un producto perecedero, primero. Segundo, es un producto que la demanda varía considerablemente por estación, geográfico y por diferentes otros factores. Entonces está constantemente la demanda variando, lo que hace difícil la predicción de la misma. También es un producto que almacenado en frío, pues es muchísimo, o sea, alarga mucho la vida de anaquel y también mantiene mejor la frescura del producto. Entonces, cuando juntas todas estas variables, bueno, una cuarta variable es que las materias primas provienen del campo, el cual también incrementa variabilidad porque una sequía, un cambio en el clima, todo el tema de cambio climático, pues afecta en la calidad de la materia prima, pero también en el abasto de la materia prima. Entonces, básicamente, pensando en todas estas complejidades, pues el beer game es relativamente sencillo en cómo se juega. Se hacen, si no mal recuerdo, se hacen como 4 equipos donde uno es el retailer o el restaurante, uno es el distribuidor, que en Estados Unidos es por tema legal, se requiere un distribuidor siempre. Otro es el fabricante de la cerveza y el otro es el proveedor de los insumos. Y el juego empieza de una forma muy sencilla. Al restaurante levanta una tarjetita que está face down, boca abajo, y esa es la demanda de la semana. Entonces, bueno, y todo mundo, y empieza con un inventario todo el mundo, estable. Entonces, pasa la semana uno y si tu inventario tenía, no sé, 100 cajas de cerveza y la demanda fue de 25 cajas. Entonces, bueno, tú Sí. tienes que vender 25 cajas, baja tu inventario y luego tienes que poner una orden de compra hacia tu proveedor, hacia el distribuidor. Y luego el distribuidor recibe pues, la orden de compra, esa es su demanda, y pasa la orden de compra hacia atrás. Entonces hace una cadenita. Pasan como 4 semanas donde siempre es 25, constante, constante. Y luego de repente sube a 50. Entonces, ¿qué sucede? El retailer, el primero que recibe ese incremento de demanda, se asusta y dice, oye, pues va a subir la demanda. Entonces, en lugar de pedir 25, porque ya pues, tú dices, oye, voy a pedir 100 cajas. Entonces, luego, ahora el distribuidor dice, ah, caray, me pidieron de 25 a 100 cajas. No manches, ahora voy a pedir 200 hacia atrás al cervecero. Y el 200, el cervecero dice, no manches, subió 200. Ahora yo necesito comprar 1000 toneladas en lugar de 100 toneladas. ¿Y qué sucede la siguiente semana? La demanda cae a lo mismo. Y luego empieza a hacerse un efecto donde no reduces inmediatamente tu demanda porque dices, bueno, fue una mala semana, va a regresar otra vez el golpe. Y no sucede. Y la realidad es que con un solo brinco en la demanda tan fuerte, crea un efecto que le llaman bullwhip effect, que es como de un látigo, que de la puntita donde empieza la demanda, que es el consumidor, un pequeño incremento hacia atrás se empieza a hacer una variabilidad impresionante. Entonces, por ejemplo, yo les dije, un incremento de 25 pasó a pedir 100 cajas, a 200, a un montón de toneladas. El efecto se va exacerbando. Entonces, es algo con lo que vivimos, es bastante complejo, aunque el juego es sencillo de jugar, entender cómo funciona y cómo predecir la demanda es muy complejo y más para nosotros los cerveceros artesanales, porque nosotros somos muy pequeños y día a día estamos entrando a nuevas cadenas, a nuevas tiendas, a nuevos restaurantes. No es como que, por decir una cervecería industrial en México, su demanda, la realidad es que varía muy poco. Ellos la pueden predecir con una alta grado de certeza porque ya están, pues en todos los retailers ya están todos los restaurantes. Básicamente lo que cambia es la demanda del consumidor final
y por lo menos en México y en Estados Unidos crece conforme crece la población, 3-4% de la cerveza industrial. La nuestra crece 20-25%, hay años que crece 50%. Entonces nosotros, los artesanales, entender este concepto y entender esta complejidad nos ayuda bastante. Y una de las cosas es que este juego, qué coincidencia que para enseñarle a los profesionales en cadena de suministro, justamente utiliza cerveza como el producto. Eh, y también, o sea, está súper interesante que nos cuentas que esto lo vives, ¿no? ¿Cómo es que han logrado, yo sé que obviamente tienen variaciones, pero cómo es que han tratado de mitigar estos grandes incrementos upstream en su cadena de suministro para que no les pase lo que en el juego te busca enseñar, ¿no? La verdad es que es bien difícil. ¿Cómo lo tratamos de mitigar? Pues te diría, o sea, tenemos juntas, casi casi te diría diario. Ahorita tenemos unos incrementos muy fuertes en la demanda. Eh, Justamente algo que te enseña el libro que te platicaba es que tu cuello de botella siempre debe ser afuera de la fábrica. O sea, Mm, eh, trata de que internamente tú puedas abastecer la demanda. Cuando tu cuello de botella se convierte, está dentro de la fábrica, significa que pues, no estás abasteciendo la demanda que tienes. Y es justamente lo que nos está pasando ahorita a nosotros. Anteriormente nosotros, pues no te voy a decir que teníamos toda la capacidad ociosa del mundo, pero sí estábamos relativamente tranquilos con nuestros inventarios y demás. Este año ha sido bien difícil porque estamos incrementando, vamos a incrementar más del doble nuestra producción. Eh, Obviamente es un buen problema a tener, ¿no? O sea, estamos happy contentos, pero es problem. al mismo tiempo, exacto. Pero si supieras nuestra gente de ventas, pues no está tan contenta porque pues ellos están vende y vende y luego sus órdenes de compra no se satisfacen en el tiempo y forma como deben de ser, crea problemas, tensiones internas. ¿Cómo lo resolvemos? Pues no sé, si quieres en 3 años te digo cómo lo resolvimos, pero cómo lo estamos intentando resolver ahorita, comunicación interna para tratar de mitigar estos problemas interpersonales y mucho de analítica y proyecciones conforme lo que sabemos, lo histórico, que te diría que eso tal vez va a predecir el 25-30% de nuestra demanda ahorita. Y el otro es eh, tener una relación muy estrecha con nuestros clientes para saber a priori o con mayor lead time cuándo van a venir esas órdenes de compra y fuertes para nosotros estar estimando la demanda predictivamente y así programar los cocimientos, que cocimientos son como hacemos las cervezas, se cuecen, entonces así se le llama, como baches, cómo ir programando los diferentes cocimientos de las diferentes cervezas hacia adelante. Porque también otra complejidad del mundo de la cerveza es que es por lotes. Nosotros no tenemos como la industria automotriz líneas de producción constantemente produciendo. Nosotros hacemos de línea 8 diferentes líquidos y cada líquido es diferente receta. Entonces, y hay que, haces una receta como en una cocina de algún alimento, pues luego hay que lavar los trastes, en este caso las ollas, y hay que luego hacer otro. Entonces, pues es mucho de justamente su comunicación, tanto interna para manejar expectativas y también hacia el cliente para mejorar nuestro modelo de predicción de demanda. Al final de cuentas, por ejemplo, algo que te enseñan en consultoría es en los modelos que hacemos financieros o de lo que tú quieras, garbage in, garbage out. O sea, si tú le metes información basura a tu modelo para que predija lo que tú quieras, va a salir basura. Entonces, entre mejor sea la información que alimente tu modelo, eso ayuda. Pero de eso a que ya lo resolvimos, todavía no. O sea, es el pan de todos los días para nosotros ahorita, justamente todo este tema de satisfacer la demanda que estamos teniendo. Justamente, y mencionas tres, cuatro casi consejos clave para encontrar, o bueno, que van por buen camino para una buena solución y que nos comentan también otros invitados en otras industrias, pero una de las partes fundamentales es tener una gran base de datos que sean confiables, que sean limpios y que sean al final precisos, ¿no? Porque no, para esta parte de lo que metes basura, basura va a salir otra vez, ¿no?
la parte de invertir en analítica de datos, no nada más histórica, sino también a futuro, tratando de predecir. Eso también es fundamental. La parte de fortalecer nuestra comunicación, no nada más con el área de producción o con el área de ventas, sino cada área que es parte de tu cadena y de tu empresa, que esté muy bien comunicada para evitar estos errores de, es que no me dijo, es que no sabía o no me enteré nunca. Entonces es súper importante. Y también esta parte que comentas de cómo voy organizando los tiempos en los que voy a crear cierto sabor, bueno, cierta receta de cerveza para que se alinee a la demanda que quiero. Y en ese punto también me gustaría que nos contaras un poco más del proceso de cómo se crea una cerveza, ¿no? Porque aquí ya nos has dado algunas pistas de, bueno, es con ciertos instrumentos, ciertas recetas, a ciertos tiempos, ciertos materiales, pero para las personas que no están muy familiarizadas, ¿cómo creas una cerveza? Excelente pregunta porque además quiero que pongan atención a los tiempos de cómo les voy a ir diciendo cómo se hace la cerveza, porque en el beer game, al que le toca ser el cervecero, no le dan esta complejidad, porque ya sería muy complicado, honestamente. Pero Ujú. el tiempo de cuando nosotros ponemos un orden de compra para nuestros insumos, a que esa cerveza, y me voy a ir a todo el proceso, no nomás de la manufactura, sino desde que compramos los insumos a que cobramos esa cerveza, porque ahí yo siempre hablo de que esto no es cuando se vende, porque si vendes y no cobras, regalaste el producto. Entonces, de comprar insumos a cobrar la cerveza es un proceso de más de 180 días. Entonces, o sea, imagínate la inversión en capital de trabajo, en flujo que se requiere para financiar esa operación y cuando estás duplicando ventas, pues requiere una inversión muy importante. Entonces, bueno, como contexto para que conocieran eso un poquito, el proceso empieza con comprando insumos, recibimos 4 insumos. La cerveza se hace con 4 ingredientes nada más. Agua, malta, y la malta puede ser de diferentes granos, cebada, trigo, centeno, avena, lúpulo, que es una flor, nosotros la compramos en pellet, porque si fuera flor sería, pues es transportar aire, entonces pelletizado, y la levadura. Entonces la levadura es lo que convierte el azúcar en alcohol. Entonces el proceso empieza comprando esos insumos, los recibimos, se determina qué cerveza se va a hacer en función de una planeación de la demanda, que ya hablamos, y el primer paso en Ujú. el proceso es la molienda. Nosotros tenemos una casa de cocimiento de 30 BBLs, es una medida muy curiosa de British Beer Barrels que utilizan los americanos. Básicamente son como 3.500 litros. Entonces, para hacer un cocimiento de 3.500 litros se requieren aproximadamente entre 800 y 1 tonelada de malta. Entonces, hay que molerla. Se muele para maximizar o para mejorar la eficiencia de extracción tanto de sabores, pero más importante de azúcares de la malta. La malta es la que va a proveer el azúcar, que posteriormente se va a convertir en alcohol. También es la que le da el color a la cerveza. Entonces, una malta, cuando una cerveza oscura que te gustan, se utilizan maltas tostadas más oscuras. Entonces, se muele el Ok. grano y se pasa a un primer recipiente que se le llama mash. Perdón por mis anglicismos, la verdad es que no me acuerdo cómo se dice en Aquí español. hablamos español, inglés, spanglish, portuñol a Perfecto. veces también. El mash es básicamente una batidora que va a recibir el grano molido y lo va a mezclar con agua caliente a entre 70 y 85 grados centígrados. Ahí empieza un proceso químico donde se empiezan a separar enzimas, proteínas y se empieza a preparar esta mezcla que es como un engrudo. Pues imagínate mucha malta así triturada con agua. Se hace como un engrudo y se va Ujú. batiendo, va dando vueltas. Ese proceso dura como 1 hora. Luego se pasa a otra olla que se llama el lauter, que básicamente es, imagínense una prensa francesa de café, donde está este engrudo, pero tiene una criba, un fondo falso, que funciona como filtro. Entonces, el grano se queda arriba de la criba y abajo queda el líquido. Entonces, eso nos ayuda a separar
el líquido, que en este caso ahora ya se llama mosto, que es un té de malta, porque extrajimos todos los sabores y todos los azúcares de la malta. El grano se convierte en un desperdicio para nosotros, lo vendemos a ganaderos que se lo dan de alimento y luego nos regalan algún animalito, nos lo comemos y le damos vuelta a la vida. Pero el mosto se pasa a otro tanque y ahí ya separamos el grano del líquido. Ese mosto ahora se hierve, en ese hervor se le agrega el lúpulo. El lúpulo es lo que le va a dar el amargor a la cerveza. Y el lúpulo, y hierve por 1 hora. Entonces, el lúpulo que se agrega al principio del hervor aporta amargor. El lúpulo que se agrega al final del hervor aporta aroma. Esa es una parte donde hay mucha ciencia, porque hay que hacer varios cálculos de los alfácidos para ver la cantidad de lúpulo y qué tipo de lúpulo hay que agregar para que dé el amargor requerido, pero también hay mucho arte para darle ese aroma que quieras o ese perfil a la cerveza. Y el maestro cervecero, que claramente, como podrán ver, no cumple el estereotipo ni por currículum, ni académico, ni físico de un cervecero. Yo no hago la cerveza, pero nuestra maestra cervecera, ella tiene que tener un perfil muy científico, pero al mismo tiempo muy artístico, porque en todo el proceso del diseño de la receta y más en el tema del lúpulo, es donde le da, pues a estas IPAs que son típicamente las joyas de la corona de cada cervecería, pues es como la pincelada de arte que le da el cervecero con el lúpulo, y hay que saber qué lúpulos usar, que hay más Y de justo 200, 300 variedades. Dime. eso te iba a preguntar, porque entonces es justo en esta etapa en donde ya empieza este proceso creativo de decir qué tipo de cerveza voy a hacer, porque todo lo demás, así lo entiendo, es como el mismo proceso para cualquier tipo de cerveza o hay alguna variación también. El proceso es el mismo para todas las cervezas, lo que cambia son las cantidades y los tipos de ingredientes, no de ingredientes, de Ya, tipos de malta que utilices. Entonces, cada ok. cerveza requiere diferentes tipos de malta, pero en la parte del lúpulo creo que sí es donde más se nota la expresión artística de los cerveceros y es la parte que más les encanta porque honestamente, bueno, el lúpulo no sé si sepan, es un gusto adquirido. O sea, al principio pruebas una cerveza y se te hace amarga, pero conforme te va gustando, te vuelves no quiero decir adicto, pero te gusta y quieres más. Entonces, es la de mayor demanda, es la que la gente más le gusta, es la que los cerveceros más tomamos. Entonces, siempre las IPAs es como con lo que los cerveceros se dan a conocer o presumen más su expresión artística y hay 200 tipos de lúpulos de diferentes regiones. Es una hiedra que crece en regiones similar a la uva del vino. Entonces, es bastante interesante todo ese mundo. Se podrían hablar horas, y hay diferentes perfiles de lúpulos, resinosos, tropicales, etcétera. Pero Sí. regresando al proceso, tu pregunta, se hierve por 1 hora. Entonces, ahorita ya llevamos, la parte de la molienda tomará 2 horas, 1 hora en el mash, 1 hora en el outer, 1 hora en el kettle, se llama, en el hervor. Ya hierve, se pasa por un intercambiador de calor, hay que bajar la temperatura de ese mosto que ya está amargo, se pasa a un fermentador y en ese momento, ya con temperatura más baja, porque pasó por el intercambiador de calor, se le agrega la levadura y empieza el proceso de que ese mosto se convierte en cerveza. Ahora, todo lo que les platiqué, el cocimiento, nosotros cocemos 2 veces al día para llenar nuestros tanques de 7,000 litros, porque el cocimiento es de 3,500. Eso es un día de trabajo, de entre 10 a 12 horas, o sea, es un día largo. La fermentación dura entre 7 a 12 días, dependiendo del tipo de la cerveza. Luego llega un proceso de maduración, que para algunas cervezas nuestras pueden ser hasta 3, 4 semanas. Ya estamos hablando de más de un mes. Luego hay que embotellarla, se va al inventario. Del inventario hay que surtir clientes, hay que venderla, hay que cobrarla y bueno, ahí es donde se hace todo el proceso. Entonces, cuando nuestra demanda incrementa fuertemente, nos toma tiempo hacer el catch-up de hacer el replenishment de nuestro inventario por todo esto, porque, oye, me quedé sin inventario de Kolsch, que es una de las que ahorita tenías, que es la etiqueta blanca con rojo, o la Stout, lo que sea. Pues bueno, hay que hacerla, pues sí, nada más que va a estar lista en un mes, mes y medio. Pues bueno, pues ¿qué hacemos? Pues a ver cómo le hacemos, cómo manejamos. Entonces tenemos que tener muy bien medido nuestros inventarios de seguridad y nuestros puntos de reorden, etcétera.
Está súper interesante y todo esto me recuerda muchísimo a... He hecho varios tours en cerveceras por el mundo. Una vez fue una cervecería en Camboya, en donde vimos todo el Wow. proceso. Aquí en México he estado en Cervecería Minerva, en Hércules, en Loba. Ojalá pronto me invitas a ver la cervecería Cuando Rey. quieras. Pues si eres También bastante experta eres bastante experta con todas tus visitas, buenas cervecerías que has conocido, te falta cerveza me Rey falta cuando la gustes. mejor. Ah, pero también en Estados Unidos fui a Budweiser y a... Pero, o sea, me ha tocado ver y es muy diferente cómo cada uno maneja un poco el layout de su fábrica. Muchos, sobre todo las cervecerías artesanales, buscan que las personas vean o tengan, lo voy a llamar como open kitchen, ¿no? Open Ujú. factory para ver cómo se está procesando todo y después ya recibir su cerveza como directamente del kettle o del barril, entonces está súper interesante. Otra cosa que tenía como pregunta para esta entrevista es, ok, bueno, ya tenemos, ya envasamos, ¿a qué temperatura envasas? ¿Y cuál es la temperatura ideal para transportar la cerveza? Porque por ahí hay algunos mitos y realidades de que se debe de transportar a temperatura ambiente o se debe de transportar a temperatura fría, que porque si cambiamos drásticamente se quema, o si luego llega, hay que saber si va a llegar a un supermercado y va a estar refrigerada o en anaquel sin refrigeración. ¿Cuáles son estos factores de temperatura que juegan un papel importante para distribuir la cerveza? Sí, justo, existen muchísimos mitos. Eh, por ejemplo, mucha gente se molesta cuando le entregamos la cerveza y está fría. Dice, pero es que no me cabe en el refrigerador, lo voy a poner en mi despensa y se va a echar a perder. Y la realidad es que no. O sea, toda la cerveza en el mundo, vamos de que hay alguna tecnología que no conozca, pero estoy seguro que no, todas se envasan en frío. ¿Por qué? Porque si no está fría, espumea mucho, vas a mermar bastante, no funciona de esa manera. Y el tanque en donde está almacenada está fría por muchos motivos, ¿no? Por calidad, por madurez de la cerveza, etcétera. Entonces, siempre todas las cervezas del mundo se envasan frías. Entonces, la cerveza nace estando fría. Si me preguntas qué es lo ideal, sobre todo nosotros porque no pasteurizamos, y si quieres ahorita platico un poquito de qué significa eso, pero al no pasteurizar la cerveza está fresca, está viva. La levadura dentro de la cerveza, aunque filtremos, siempre pasan pequeñas partículas, está viva la cerveza, lo cual aporta muchísimo sabor y le da mucho carácter a la cerveza, pero sí sería lo ideal que se mantuviera fría desde que se envasa hasta que el consumidor la pruebe. Sin embargo, en México, pues es muy complejo, no hay una muy buena logística o cadena de suministro en frío, al menos no para nosotros pequeños productores, porque pues se pelea entre las grandes cadenas, entre farmacéuticas o lecheras o de jamones, etcétera, pues la capacidad que hay de cadena de suministro en frío para nosotros está muy restringida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para mitigar ese riesgo? Es mejorar nuestros procesos de calidad. O sea, nosotros entre mayor calidad haya nuestro proceso de elaboración de la cerveza, menos le va a afectar el hecho de que esté almacenada fresca o al tiempo. Ahora, habiendo dicho eso, una cerveza que pasa de estar fría, si la dejas en una bodega a 45 grados, pues claro que le va a afectar y luego la vas a enfriar. No se va a morir, no se va a echar a perder, pero sí le va a afectar el sabor de la cerveza. Entonces, lo que muchos hacen, bueno, cerveceros industriales todos lo hacen, artesanales muy pocos, honestamente, pero algunos hacen es pasteurizar la cerveza. El pasteurizar la cerveza se envasa en frío, como todas, inmediatamente se mete esa cerveza por un horno a 80, 90 grados centígrados y pasa ahí, no sé, entre un minuto, 2 minutos la cerveza, y a esa temperatura mata todo lo que pudiera tener de levadura.
Entonces, justamente ya sucedió lo que les dije, de que alguien la almacenó en su bodega 45 horas, pues acá peor, ¿no? Entonces, el sabor de la cerveza, digamos, para hacer un ejemplo, si la cerveza sabe 100 puntos, está perfecta en ese momento cuando está recién envasada, la pasteurizas va a bajar a 40. O sea, perdiste 60 puntos en sabor. ¿Qué ganas? Se queda en ese sabor de Tiempo. 40 por 2 años, año y medio. Exacto. Pero ya le mataste mucho sabor. Entonces, cuando no pasteurizas la cerveza, así, cuando vayas a Cerveza Rey y la pruebes directamente del tanque, pues ahí sabe 100, ¿no? Porque está recién salida del tanque. Pasa un mes y va bajando linealmente el sabor. Y digamos que a los 12 meses está en el punto donde, pues, nunca se echa a perder la cerveza, pero ya no va a estar óptima, ¿no? Pero va bajando el sabor. Entonces, nosotros abogamos mucho por la calidad y por el sabor, creemos que es nuestro diferenciador. Entonces, nos enfocamos mucho en el proceso de calidad para que elonguemos lo más posible esa vida en aquel, porque sí estamos en todas las cadenas de retail a nivel nacional, exportamos también, entonces es importante tener una buena vida de anaquel, pero no hemos querido pasteurizar porque sí, nosotros queremos priorizar el sabor y la calidad de la cerveza para que nuestros consumidores que la prueben por primera vez, pues sea algo como que, wow, o sea, sí vale la pena el cambio a tomar cerveza artesanal. Totalmente. Y está nuevamente para mí me explota la cabeza porque digo, bueno, totalmente tienes que estar muy enfocado en optimizar estos procesos de cadena en frío y de distribución para entonces sí ganarle tiempo al sabor que puedo tener, a la calidad del sabor que quiero tener para llegar a esos nichos de mercado a los que quiero llegar, ¿no? No, no, nada más quería comentar que, o sea, sí tenemos y tratamos de optimizar ese tema de cadena en frío porque sí tenemos un cuarto frío en la cervecería donde mantenemos Ujú. no todo el producto, pero una parte importante y las cervezas IPA lupuladas son las que más es más importante mantener en frío. Y nuestros clientes, muchos de ellos sí tienen también cámaras en frío, entonces, y los retailers también la tienen en frío. Entonces, o sea, no es como que no jugamos nada en el tema de cadena en frío, simplemente, pues no podemos ni nosotros almacenar todo en frío en nuestra cervecería, ni en el trayecto del punto de nuestra cervecería al 6 del cliente o al restaurante, pues en esa parte tampoco está en frío, pero sí, sí Sí. tratamos de que esté lo más posible en frío. Y supongo que para todavía pierdes más control cuando son envíos internacionales para mercados internacionales, ¿correcto? Sí, totalmente. Y el trayecto es más largo. Por ejemplo, tenemos un importador en Panamá, entonces pues también, si de por sí ya es complejo hacer que la cerveza llegue a un costo eh, de mercado, o sea, que pueda funcionar, agrégale que quieras mandar un contenedor en frío, pues no sale. Entonces, pues ahí sí en el mar va a pasar 2, 3 semanas, eso le afecta. Entonces sí tenemos que tener, pues estar muy encima y tener muy buenos brokers de fletes marítimos y demás para minimizar el trayecto y que al llegar allá, sí le exigimos a nuestros importadores de que, bueno, en el trayecto no va a estar en frío, pero con estas personas tenemos contratos y sí les pedimos que nos garanticen que el almacenaje ya cuando les llegue a su bodega, si no está a 3 grados, que será el óptimo 2 grados, al menos que esté a una temperatura fresca, ¿no? Como Sí, almacenarían no, vinos, a 12, 15 grados centígrados. no 45 grados como en algunas Exacto. bodegas aquí en México, ¿no? Pero no. Otra pregunta que teníamos en este episodio es, y yo sé que yo me podría ir más todavía al detalle del proceso, pero también quiero conocer un poco sobre cómo ha sido esta expansión a diferentes mercados, empezando por México, porque sé que México tiene diferentes gustos en tipo de cerveza en el norte, en el centro y en el sur. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de atacar cada uno de estos mercados y esta posibilidad también de estar en mercados como en Panamá y otros países fuera de México? Sí, mira, lo que hay una regionalización importante en cuestión de sabores, eso es cierto. Entonces tienes que tener un portafolio que pueda abastecer o que pueda satisfacer más bien los gustos de todos. Pero hablando del mercado, nosotros
en el mundo de bebidas, no nada más de cerveza, sino bebidas alcohólicas, dividimos el mercado en dos, lo que le llaman on-premise y off-premise, que básicamente Ok, es on es cuando vendes algo, una cerveza o lo que sea, que se consume en el lugar, o mucha gente le llama botella abierta, restaurantes, bares, hoteles, discotecas, todo ese tipo de lugares. Y el segundo, off-premise, es canal moderno, retail, supermercados, conveniencia, etcétera. O sea, cuando compras el producto, botella cerrada y te lo llevas y lo consumes en otro lugar. Nosotros estratégicamente empezamos atacando el mercado de on-premise en Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Pues porque aquí estamos, aquí es donde tenemos nuestro pues, red de contactos y más amplio por nuestros socios, por a quienes conocemos, etcétera. Y la marca Rey, pues se llama Rey con dos R's por Monterrey. Entonces, obviamente empezamos en Monterrey. Restaurantes, ¿por qué restaurantes? Porque es más fácil convencer un mesero que te recomiende o si le puedes dar a probar a un consumidor en un restaurante está más abierto a probar algo nuevo. En cambio, es muy raro que un consumidor vaya al supermercado y quiera cambiar lo que está acostumbrado a consumir. O sea, tú no vas al supermercado a comprar un six-pack de algo que nunca habías probado. Sí existe la gente que hace eso, que literal va con el mindset de hoy quiero ir a probar cosas diferentes, pero no yo soy es ese el tipo de común de no, consumidor, pero 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 tú porque ya tomas cerveza artesanal, imagínate en el contexto donde estamos en México, donde la cerveza artesanal representa el 1% del mercado de cerveza en todo México. Entonces, la inmensa mayoría está acostumbrado a ir por su marca tradicional, su six-pack o su 12 o 24 y se lo lleva. En cambio, esa misma persona, si logramos que pruebe la cerveza de alguna manera y le guste en un restaurante, ya está abierto a luego ir a buscarla al anaquel. Entonces, para nosotros era importante primero crear la marca en el restaurante para que cuando entremos al supermercado, el consumidor sí vaya y la compre. Porque luego también es muy riesgoso entrar al supermercado, que no es fácil, y que el producto no rote, que el consumidor no lo compre. Te van a sacar, no te van a pagar, porque hay muchas cláusulas donde el producto es, oye, pues no se vendió, pues va para atrás y notas de crédito y demás. Y peor aún, cuando quieras regresar en 1 o 2 años, el comprador que esté ahí, si no es el mismo, va a tener el antecedente de que ya estuviste y no se vendió. Entonces va a decir, oye, pero ¿por qué ahora sí se va a vender si ya estuviste y no se vendió? Entonces es difícil luego que tenga una segunda oportunidad. Entonces nosotros atacamos de esa forma el mercado. Primero restaurantes, on-premise, para luego irnos al off-premise. Y luego también otra variable es, ahorita estamos en un proceso de crecimiento geográfico. Nosotros tenemos ya muchos años en el mercado de Monterrey, en el mercado de Ciudad de México y un tercer mercado que se llama Los Cabos, donde tenemos ya, yo creo que en Los Cabos fue el último mercado que entramos hace 5 años. Pero desde el año pasado, 2020, finales de 2023, todo este año hemos agregado varias ciudades nuevas. Estamos ya con distribución propia en todos estos lugares, distribución propia y con fuerza de ventas propia en Ciudad de México, Los Cabos, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, lo manejamos como una sola región, el Bajío, que está en Querétaro basado, ujú. y, y otras ciudades por venir, pero por ahora son esas. No, y qué bueno, grandes noticias, porque si no, no lo hubiéramos tenido para este episodio. Y qué bueno que se están expandiendo. ¿Qué características diferentes notas en cada una de estas regiones en cuanto quizás el estilo de cerveza que se consume? Está muy, muy claro y muy marcado que en el norte, llamémosle noreste, que luego dices norte y la gente de Tijuana se enoja cuando hablas de Monterrey del norte y dicen, pues, ¿y cómo? Pues nosotros somos el verdadero norte porque estamos mucho más arriba. Pero, por ejemplo, el noreste, estamos muy influenciados por Texas. Y cuando digo estamos, estoy hablando colectivamente, no yo personalmente. Pero estamos muy influenciados por Texas. Y Texas, curiosamente, es el único mercado en todos Estados Unidos donde la cerveza light sigue creciendo. En todo el mercado en Estados Unidos decrece. Texas es el único que crece. Entonces, ¿qué se consume en Monterrey? Pues muchísima cerveza light. ¿Cómo me impacta a mí eso como cervecero artesanal? Pues la gran mayoría de la gente consume cerveza clara, lagers, las cervezas más ligeritas.
Podemos hablar de muchas razones. Una ya te dije por la influencia tejana, otra por el clima, porque estamos acostumbrados, porque Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma está basada en Monterrey y ellos pues hacen puras lagers, etcétera. Pero bueno, eso se consume mucho aquí. En Tijuana, en el noroeste, están influenciados por California. Es otro consumidor totalmente, mucho más progresivo. Entonces allá toman muchísimas IPAs y otros estilos pues, más locos, sours, etcétera. Conforme vas bajando en el país, se empieza a consumir más cervezas oscuras. Entonces, en el centro y sur, nuestra stout es la más vendida. Entonces, también hablando de todo el tema de complejidad de cadena de suministro, eso hace también muy interesante para nosotros, porque regionalmente tenemos, yo te puedo decir que en Monterrey nuestro top seller es la Kolsch, que es una lager. En otras regiones es la IPA. Y en el centro y sur tú ves cómo se vende por cadenas y la Stout es la número uno. Entonces también muchas veces nos preguntan, oye, ¿cuál es la cerveza que más vendes? Híjole, pues depende. Siempre respondo y me dicen, no, no, dime. Yo es que depende si es un restaurante de botella o si es un restaurante de barril. Ahí ya son dos diferentes respuestas. Si ese restaurante está en Monterrey o está en Ciudad de México o está en Mérida o si ese cadena de conveniencia igual está en donde. Entonces, nosotros tenemos SKUs, top selling SKUs, que varían dependiendo de segmento y de geografía. Y esta parte es muy importante también para nuestros escuchas porque creo que a veces creemos que podemos tener una talla para todos los consumidores independientemente de dónde se encuentren. Y creo que justamente en la industria de consumo, de alimentos, etcétera, esto debe de ser, se debe de targetear a nuestro consumidor específicamente por esas preferencias y gustos que van a variar dependiendo de dónde estén. Entonces, obviamente esto agrega complejidad al portafolio porque quizás tienes que expandir la variedad de producto que ofreces, pero también te hace pensar, ok, bueno, ya conocí un poco qué prefiere mi consumidor en este lado del mundo y en este. También para dónde estoy dispuesto, cuánto estoy dispuesto a apostarle a expandirme a esos mercados o más bien busco otros mercados similares para quedarme con ciertos productos que ya sé que van a consumir, ¿no? Este lado se me hace interesante también para nuestra audiencia porque involucra mucho al consumidor final. Y Fede, yo creo que vamos Sí, a tener que hacer 3 episodios más de si Cervecería me dejas Rey. nada más, si me dejas hacer un rápido comentario sobre lo que mencionaste Claro del que consumidor sí. final, es muy importante y es algo que nosotros hablamos mucho en Cerveza Rey y creo que en nuestra industria a veces pecamos de cometer el error, pero nosotros, por mi perfil y por el de Pato, que él también es mercadólogo, nosotros siempre decimos que pensamos del consumidor hacia la fábrica. ¿Por qué? Porque para escoger nuestros estilos, nosotros no empujamos el estilo de cerveza que me encanta a mí tomar, sino más bien tratamos de ver qué es lo que quiere el consumidor y luego le proveemos eso. Digo que en esta industria pecamos mucho de eso porque hay más de 500, 350, no sé cuántas cervecerías hay allá, creo que 800. Entonces, cada cervecero pues tiene un estilo de cerveza que le gusta. Y el 95% de esas cervecerías, el cervecero es el que también luego va y vende el producto. Entonces, él pues le gusta un tipo de cerveza, le gusta hacerla, la hace y luego va y la trata de vender. Y es muy complejo hacerlo de esa manera. Yo siempre hago la recomendación de, a ver, si es un hobby, pues sale como tú quieras, ¿no? Y qué divertido. Pero si quieres que sea un negocio, yo más bien recomendaría de recibir la retroalimentación de tu consumidor final y en función de eso, producir lo que el consumidor te pide. Sí, esto es algo que se menciona mucho, muchos creen que es una palabra buzzword en la industria, pero customer centricity es real y es algo que ha demostrado que genera éxito, no nada más para expandirte a otros mercados, sino para tu negocio, tu crecimiento y tener algo que reditúe y que genere ganancias también es muy benéfico. Fede, te voy a invitar a otro episodio en el que me vas a invitar a la fábrica y vamos a Claro, hacerlo ahí. Eso es algo que estábamos platicando.
que estaría genial poder también mostrarles en video un poco de cómo es el proceso en la vida real. Pero nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros en Supply Chain Now en español compartiendo. Por ahí nos queda una pregunta de cierre, pero vamos a ver si también te interesa compartirnos esta confesión logística, es decir, un error que hayas cometido en tu carrera profesional, antes estudiando también, del que te hayas levantado y cómo. Mira, déjame te platico dos bien rápido. Uno un poco más personal y filosófico, pero creo que fue fundamental para luego decidir emprender, que me gusta mucho platicar. Es mi primer trabajo. Fue un rotundo fracaso. Mi último semestre, porque adelanté muchas materias, mi último semestre tenía dos clases, un laboratorio y una clase, entonces tenía mucho tiempo libre. Y yo dije, déjame ya buscar trabajo. Total, por diferentes relaciones personales, conseguí una muy buena entrevista en una empresa muy grande aquí en Monterrey, un corporativo, y peleé el puesto con otras, no sé, 100 candidatos, 200 candidatos, el número que tú quieras. Y total, gané el puesto. Y era un programa rotativo. Entonces, mi primer rotación era una planta de manufactura en el área de fundición. Entonces llego yo y además a 45, 50 minutos de mi casa y empezaba a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces llego yo allá y el primer día 50, 60 grados en fundición, haciendo trabajo de ingeniero industrial en piso, tomando notas de tiempos, movimientos, buscando qué optimizar, etcétera, sudando. El siguiente día ya no quería ir y yo tenía una presión muy fuerte donde literal no podía dormir porque la persona que me había recomendado para conseguir la entrevista, o sea, no es que me habían regalado el puesto, pues era un favor y era algo muy complejo para mí luego decir, oye, pues gracias, pero no me gustó, ¿no? Y peor aún, yo sabía que a alguien yo le estaba quitando un lugar, que no le habían dado el espacio. Entonces, hablé con esta persona, que es mi papá, la persona que me había conseguido el favor, y le dije, oye, papá, no puedo dormir, no me gusta lo que estoy haciendo. Ya me di cuenta que estudié ingeniería industrial, pero no me gusta trabajar en el piso, en manufactura, al menos no en fundición. Y pues lo siento mucho. Y yo pensé que me iba a regañar y ya sabes, ¿no? Gritar y demás, huerco chiflado, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente lo pensó, pero creo que mi papá respondió muy bien. Me dijo, mira, Fede, y se me quedó grabado lo que me dijo, mira, Fede, a veces es más importante saber lo que no te gusta que lo que sí te gusta. Nada más te pido una cosa, ve con mi amigo y pídele disculpas y pídele perdón, ¿verdad? Y ya no pasa nada. Ya tienes una muy buena lección, sabes qué es lo que no te gusta, ahora busca trabajo en lo que sí te gusta, ¿no? Entonces de ahí, pues dije, a ver, ¿qué sí me gusta? Me gustan las finanzas, me gusta la matemática, me gusta mercadotecnia, otro mundo. Entonces, bueno, conseguí trabajo como banquero y ya, ahí empecé mi carrera. Digo que esto fue fundamental porque me ayudó mucho a luego responder la pregunta de después de 30 años, ¿voy a estar contento por este camino, sí o no? Y en ese momento yo ya sabía que si la respuesta era no, pues tenía que hacer un cambio, ¿no? Y de muy chico lo hice y me funcionó muy bien porque después de ser banquero fui consultor y ahorita ya que trabajo en manufactura, me encanta estar en el piso, pero es distinto de cómo inicié mi carrera y ese camino se me hubiera ido por ingeniería industrial puro a lo que ya ahorita puedo aportar en el piso en manufactura. Entonces, pues ese es un error garrafal que hice que me ayudó mucho en madurez y en entender qué es lo que quería. Y el segundo, ya más aplicado en tema de trabajo, pues es nosotros cuando empezamos por irnos por la fácil en Cerveza Rey, dices, oye, déjame buscar distribuidores para que yo les venda el producto y ellos se encarguen de vender mi marca. Se escucha muy bonito, así funciona en Estados Unidos, aunque ya no es tan fácil, porque en Estados Unidos ya las distribuidoras nada más mueven el producto de punto A a punto B y necesitas tú ir a venderlo. Entonces, además de que les das el margen porque les vendes el producto y ellos lo venden más caro, también tienes que contratar vendedores. Entonces, intentamos ese modelo en México, no funcionó, no hay una industria de distribución de cervecería artesanal profesional y además nadie va a vender tu marca mejor que tú. Entonces decidimos hacer un cambio hace como 5 años de si es un mercado prioritario, como estas ciudades que te mencioné, si es, y con cadenas de retail también siempre somos directo, lo vamos a hacer directo, vamos a contratar a nuestros vendedores y vamos a hacerlo nosotros 100% porque es lo óptimo para nosotros y es lo que nos ha funcionado a nosotros.
Sí, y este mensaje también funciona y lo hemos visto como en empresas muy grandes e internacionales, también esto de tercerizar ciertas partes de tu cadena de suministro a veces funciona muy bien y a veces no. Y sobre todo ahora con la volatilidad del mercado, cómo va cambiando y las disrupciones que vemos, tener todo tercerizado te hace perder control y visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, Bastante. creo que también eso ha influenciado también temas como nearshoring y volver a buscar resiliencia buscando más de un proveedor de una materia prima que tengas para que si uno falla, el otro te ayuda. Entonces, esta parte de que mencionas es muy buena, muy buen punto para nuestros escuchas. Del otro lado, la parte de tu primer trabajo siendo un error garrafal, yo creo que no, bueno, yo también tengo una historia similar y por eso también huí de la manufactura, porque también soy ingeniero industrial, pero yo tampoco, después de experimentarlo, dije, yo no me veo ahí horas caminando en piso y viendo la línea de producción, pero creo que varios de nuestros invitados también han compartido historias similares y es interesante para los que están empezando su carrera que pongan mucho ojo en, ok, está bien probar, pero en cuanto identifiques que eso no es para ti, es mejor empezar a diversificar tus experiencias para que, bueno, si algún día vuelves a manufactura, lo hagas desde otra perspectiva, ¿no? Como por ejemplo lo que comentaba Fede. Sí, porque justo es muy difícil hacer un cambio drástico en tu carrera, sí, y muchas veces por irte por la fácil, porque ya conseguiste el trabajo, no te gusta, el tiempo pasa rapidísimo, más rápido de lo que pensamos, y después de 5 años ya eres un experto, aunque no te guste, ya eres experto. Y de repente estar trabajando como ingeniero industrial en una planta, haciendo tiempos y procesos y demás, decir, oye, ahora quiero ser banquero, es muy difícil. La vida te da, o sea, es difícil esos cambios. Una cosa que puedes hacer es irte a la maestría, al MBA. Eso siempre es uno de los motivos por lo cual mucha gente hace maestría, es porque quieren hacer un switch, un career switch. Pero no todo el mundo tiene ni la posibilidad de económica, ni tampoco la facilidad y ni tiempos de poder ir a hacer una maestría. Entonces, pues escoger bien lo que quieres hacer desde el día uno que sales de carrera o cuando sea ese momento, es importante que te guste y que al final pues no va a dejar de ser trabajo, pero qué mejor trabajar en algo que te guste. Y en mi caso, pues parte de mi trabajo es tomar cerveza. Entonces, aunque mi esposa no me crea, pero muchas veces, pues sí tengo que tomar cerveza para trabajar. Hay que divertirse y hay que disfrutarlo. Totalmente. Grandes consejos, Fede. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Aprendimos muchas cosas, desde el mercado de cerveza artesanal, el proceso de manufactura, distribución, cadenas en frío, la parte de cómo empezaste esta parte de emprendimiento, consejos para conseguir un buen equipo de trabajo, un buen socio, cómo se complementan. Y bueno, ahora estos consejos de vida que creo que van a ser muy beneficiosos para nuestros escuchas. Este es el fin del episodio. Muchas gracias, Fede, y me debes el tour por la fábrica en cervecería. Cuando quieras, nada más avísame y lo agendamos. Te recibimos a ti, a tu equipo y hacemos todo un tour ahí en la cervecería. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente episodio.